Olá, irmãos e irmãs. Hola, hermanos y hermanas. Una vez más, estamos en un tutorial del alimento diario, cuyo tema general es el ministerio del nuevo pacto, y nosotros vamos a hablar sobre el volumen. El título es ¿Cómo lidiar con el dinero? Entonces, este nuevo formato del alimento diario de 4 mensajes nos facilitó bastante y también facilita a los colportores para presentar la literatura a las personas en las calles. Y hoy nosotros vamos a cubrir una parte de 1 Corintios capítulo 15. Es un capítulo bien largo. Nosotros nos vamos a conseguir cubrir todo el capítulo. Vamos hasta del versículo 1 hasta el versículo 28. Es lo que el alimento diario semana 3 cubrió. Entonces vamos a seguir este camino aquí. Vamos a tomar algunos puntos principales. No podemos tomar todo. Ustedes saben que ustedes necesitan trabajar en el alimento diario, y nosotros damos algunas señales importantes. Entonces vamos ahí. En el día lunes de la semana 3 vamos a leer algunos versículos en Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Él dice así: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este capítulo habla, todo el capítulo habla del problema de la resurrección. Entonces, ¿por qué Pablo colocó este tema resurrección en este capítulo? Es porque en la época había muchas personas que dudaban que hubo resurrección. Para ellos, resurrección no existe. La persona murió, no existe otra vida después de la muerte. Entonces, por causa de esta duda, por ejemplo, los saduceos mismos en la época de Jesús, ellos no creían ni en la resurrección ni en los ángeles, pero los fariseos creían en eso. Entonces, por causa de por la gente que dudaba en la resurrección, eso hizo que Pablo hablase en el capítulo 15 de 1 Corintios. Esto sucedió en la iglesia de Corintio. La iglesia en Corintio, saben cómo son una parte de judíos y otra por griegos. Y los griegos les gustan mucho de filosofías, de ideas, ideologías, de debates. Les gusta esto. Entonces, quien es muy mental, es difícil que crea, es difícil tener la fe. Entonces, y ellos tenían dificultades en creer que había resurrección. Entonces, en el capítulo 2 de Efesios, versículo, dice así: juntamente con él nos resucitó. Nosotros tenemos que creer en la palabra. Y si él resucitó, si la palabra dice que él resucitó, es porque él resucitó. No hay una mínima duda en cuanto a esto. Él resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si no hubiese resurrección, nosotros estaríamos totalmente aquí en la tierra, seríamos terrenos. Pero cuando Él resucitó, Él nos elevó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es muy glorioso. Vamos a ver también Juan capítulo 5. Vamos entonces a Juan, capítulo 5, 24. Este versículo dice así: de cierto os digo, el que no oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué maravilla tener este versículo. Entonces, hermanos, nosotros ya ganamos la vida eterna a través de nuestra fe. Entonces, cuando nosotros creemos, nosotros tenemos la vida eterna y nosotros no pasamos por el juicio.
Quien cree no pasa por el juicio, pero quien no cree aún va a ser juzgado. Pero pasó de la muerte para la vida. Gracias a Dios que hoy nosotros estamos en la vida. Otro versículo que es importante es 1 Corintios, capítulo 15. Señor Jesús. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección entre los muertos? Una pregunta que Pablo hace. Aleluya, que nosotros no tenemos dudas que Cristo realmente resucitó. Y si Cristo no resucitase, es vana nuestra fe. Es vana también nuestra predicación. Y la economía de Dios estarían en el vacío. La economía de Dios, el plan de Dios, solo se realiza por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces es fundamental que usted crea que existe la resurrección. Vamos para el otro día. El día martes. Vamos entonces para el versículo. Vamos al capítulo 15 propiamente dicho. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. En el evangelio ya está incluido la resurrección, porque sin la resurrección, tal evangelio no tiene sustento. Entonces aquí dice el versículo 2, por el cual asimismo, si tenéis palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Nosotros no creímos en vano. Creemos en la palabra de Dios, y lo que el Señor dijo es verdad. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, por perseguir a la iglesia. Pero él dice en el versículo 10, presten atención, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué versículo maravilloso. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, en Gálatas, capítulo 2, 20, usted recuerda aquel versículo que dice así, no más yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquí también. Él vivía por la gracia y por la gracia de Dios, y su gracia no se hizo vana para Pablo. Antes Pablo trabajó mucho más que todos ellos. No, pero no él. No Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracias al Señor. Estos versículos es muy importante. Vamos entonces. Señor Jesús. Vamos para el día miércoles. En el día miércoles, continuando 1 Corintios 15, 12 al 17, que dice así. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos?
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Los muertos sí resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces aquí vamos a ver, entonces, vamos a leer también Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En el capítulo 21 de Apocalipsis también separé aquí dos versículos, 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, tabernáculo de Dios con los hombres. Dios, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Gracias al Señor, esto será en el tiempo de la nueva Jerusalén, del nuevo cielo y la nueva tierra. Pero aquí yo quería comentar con ustedes, cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, que hay una diferencia con relación al reino de Dios. El reino de Dios es más amplio. El reino de Dios va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Pero el espacio para el reino de los cielos es más restringido. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, dice: en verdad os digo, si no naciere del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, allí habla de entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es usted nacer en Dios. Usted tornarse un hijo de Dios. ¿Y cómo ocurre esto? Esto es por la fe. Si usted cree que el Señor Jesús murió por usted, resucitó por usted, y Él perdonó todos sus pecados, entonces usted será salvo. ¿Y para quién es salvo? Entonces Él ya entró en el reino de Dios. Pero, por otro lado, existe otro término que es el reino de los cielos. Los cristianos generalmente confunden el reino de los cielos con el reino de Dios. No puede confundir, son cosas diferentes. El reino de los cielos de Dios es general, es para todos los cristianos entraron al reino del Dios. Pero hoy el Señor, por su misericordia en la vida de la iglesia, nos dio esta luz para mostrarnos a nosotros. Reino de Dios, ya estamos nosotros en el reino de Dios. Aunque usted no haga nada de buscar al Señor, orar, buscar en la palabra, todo esto, usted aún está en el reino de Dios. Pero lo que Dios quiere es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene una amplitud menor, que ocupa dos eras. Primero, la era de la iglesia, que es la era de la gracia. Y lo segundo es la manifestación del reino de los cielos, que será la era venidera. En esta era, en la vida de la iglesia, que es la era de la gracia, nosotros podemos vivir en dos situaciones. O vivimos en la apariencia
donde la mayoría de los cristianos viven. La vida cristiana para ellos es una cosa solo para que otros vean, solo fingir que es cristiano, pero en verdad vive como si no fuese cristiano. Pero quien quiere buscar precisa vivir la realidad del reino de los cielos, y esta realidad, más adelante vamos a mostrar, es el Espíritu. Hoy el Señor es el Espíritu, y el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la realidad. Entonces, nosotros vivimos por el Espíritu de la realidad, nosotros vamos a tener la realidad del reino de los cielos en nosotros. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, abordamos a las personas y le decimos, ¿puedo orar por usted? En cuanto nosotros oramos por ella, es la manifestación del reino del reino de los cielos dentro de nosotros para esta persona. Entonces, es muy importante predicar el Evangelio a las personas. Entonces, nosotros buscamos, es la puerta estrecha y el camino apretado. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Pero nosotros preferimos andar en el camino estrecho, el camino apretado, porque nos lleva a la vida eterna. Esta vida eterna es el galardón que el Señor nos da, es la recompensa para quien vivió en la realidad del reino de los cielos, que es entrar en la era venidera, propiamente dicha, el reino de los cielos en su manifestación. Vamos adelante, vamos a ver esto más claro. Ahí nosotros llegamos al día jueves. En el día jueves vamos a ver el versículo 20. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 20. De hecho, Cristo resucitó de los muertos, siendo Él las primicias de los que duermen. Aleluya, el Señor es las primicias de los que duermen. Vamos a ver algunos versículos. Primero está en Efesios, capítulo 1, 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Levítico 23, para nosotros economizar tiempo, Levíticos 23, 10, él habla esta gavilla de primicias es el sacerdote levantaba. Cuando usted levanta algo, esto significa resurrección, porque la resurrección es aquel que se levanta de los muertos. Pero esta gavilla de primicias era hecho un día después del sábado. Usted sabe que el sábado es el séptimo día y un día después del sábado es el domingo. Domingo es el día del Señor, el primer día. El Señor Jesús resucitó justamente en el primer día. Esto indica que la resurrección de Cristo, tipificado o figurado, mostrado en el Antiguo Testamento. Gracias al Señor. En Juan, vamos a ver un poco de Juan. Juan 20, 1 al 8. Aquí es muy interesante. Yo separé este trecho de la palabra para mostrar a los hermanos. Miren, la resurrección del Señor, relatado por Juan.
capítulo 20, a partir del versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue a la mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otros discípulos, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Esto despende mucho nuestro corazón de búsqueda, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El Señor ya no estaba ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún por lo menos en los 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, el Señor habló 3 veces a ellos que Él iba a sufrir en manos de los principales sacerdotes y fariseos, y sería muerto, y en el tercer día resucitaría. Habló 3 veces en Mateo, habló 3 veces en Mateo y habló 3 veces eso en Lucas. Y fue difícil que los discípulos creyesen. Y hasta ese momento ellos no habían creído aún, pero gracias al Señor, aquel discípulo que el Señor más amaba, él fue allí y tuvo que ver para creer. Él dice así: entonces entrando, vio y creyó. Necesita ver para creer. Nosotros creemos porque nosotros vimos, no con los ojos físicos. Nosotros vimos por los ojos de la fe. Por eso nosotros creemos. Entonces, porque aún no había entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Los hombres, los hermanos aquí muestran que ellos vieron todo, no vieron más a Jesús, creyeron en la palabra y se fueron a su casa. Pero María, versículo 11, pero María, esta hermana, permaneció guardando todo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Esto nos recuerda muy bien el propiciatorio, la tapa del propiciatorio. Había 2 querubines, uno en una extremidad y otro en la otra extremidad. Y esta figura aquí también asocié a esto. Uno en los pies y otro en la cabecera. Entonces dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Por la manera que fue descrita toda esta descripción, María Magdalena, que amaba tanto al Señor, era la primera a reconocer al Señor, pero ella en la primera vez no lo reconoció. ¿Por qué razón? Por mi opinión, es que el Señor ganó un nuevo cuerpo, un cuerpo de resurrección, un cuerpo redimido, un cuerpo nuevo. Por eso que María no lo reconoció en cuanto el Señor hablaba con ella. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose, él le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Ahora sí, ahora María lo reconoció. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no subí a mi Padre. Miren, Él era el primer fruto, Él es la primer primicia de la resurrección.
Pero esta primicia tiene que ser disfrutado por el Padre en primer lugar. Juan 15 dice que el Padre es el agricultor. Si el Padre plantó esta viña, el Padre es el primero a disfrutar del fruto. Entonces, el Señor es la primicia de la resurrección, que es para el disfrute de Dios, para disfrute de Dios Padre, para después ser nuestro disfrute. Miren lo que dice. Jesús le dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora sí, este Padre no es solamente mío, ahora también es de ustedes. Gracias al Señor por la resurrección. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, que Él le había dicho estas cosas. Gracias al Señor, muy bueno. También en la semana 3, en el día jueves, se habla en Juan 20. Vamos a Colosenses. Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él entonces es el primogénito de los muertos. Por eso Él tiene la primacía, Él es primero en todas las cosas. Gracias al Señor. Amén. Vamos al día viernes. Día viernes, vamos a ver primeramente Juan 17. Juan 17 en verdad sigue a Juan 14. Juan 14 aquí es muy interesante que el Señor dijo, versículo 16, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté para siempre con vosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Antes hablaba el Espíritu de verdad. En el versículo 18 dice, de Él mismo, no os dejaré huérfano, o sea, yo. De pronombre Él cambió a pronombre yo. Eso significa que el Señor es el mismo, el otro consolador, y también es el Espíritu de verdad, que es el otro consolador. No dejaré, vendré a vosotros. Entonces, gracias al Señor, el Señor es el camino que nos lleva al Padre. Él fue preparado muchas moradas. Estas moradas es el Padre. El Padre es el lugar, es la morada. Gracias al Señor por este hecho de Jesús. Hoy nosotros estamos en el Padre. Vamos para el viernes, que continuando el capítulo 17 de Juan, 17, 21. Dice así, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren, este Jesús, cuando Él venció en la cruz, Él fue resucitado, porque cuando Él resucitó, esto nos muestra que Dios aprobó su humanidad. Entonces, esta humanidad pasó por la muerte y resurrección, fue aceptado por Dios, y cuando Él entró en el Padre como un hombre, Él abrió una puerta para que todos los seres humanos como Él pudiesen entrar también en el Padre. ¿No es así? Entonces el Padre ya no será extraño para nosotros, y ni nosotros para el Padre seremos extraños, porque el Padre nos recibe en Él. Aquí es maravilloso, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. El objetivo de Dios es ser uno con el hombre, y el destino nuestro es ir para la persona del Padre y ser uno con el Padre. ¿No es maravilloso esto? Esto es hecho por medio del Hijo, gracias al Señor. Vamos entonces también para Primera Tesalonicense, cuando él habló de la resurrección. Tenemos que mencionar Primera Tesalonicenses 4, 16 en adelante. 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta porción es muy hablada cuando en los velorios, en los funerales de alguien, para consolar a las familias, a los familiares del muerto. Nosotros citamos muchos estos versículos aquí para consolarlos. Pero cuando llegar a los aires no terminó. En los aires el Señor va a establecer su tribunal y todos compareceremos delante de Él para el juicio, que es 2 Corintios 5:10. Entonces, todos vamos a pasar. Sin embargo, voy a mostrarle un camino, inclusive es el objeto de nuestra búsqueda hoy en la vida de la iglesia. Nosotros queremos ser diferentes, no queremos ser comunes. Estamos en la vida de la iglesia para buscar lo mejor. ¿Qué buscamos en la vida de la iglesia? Es ser vencedores, hacer parte del Hijo varón. Yo no quiero citar versículos por causa del tiempo, pero en el capítulo 12 dice que el Hijo varón, que es la parte fuerte de la mujer se refiere a toda la cristiandad. Entonces, esta parte fuerte de la mujer, que es la iglesia universal, esta parte fuerte de la mujer se llama Hijo varón, que es formado por un grupo de vencedores. Entonces, este grupo de vencedores es odiado por Satanás. Entonces, Satanás, en la figura de dragón, el gran dragón rojo, escarlata, él estaba allí solo esperando que el Hijo varón naciese y devorarlo. Pero Dios fue más rápido. Cuando el Hijo varón nació, no dio ni tiempo de reacción del dragón, y este Hijo varón fue rápidamente arrebatado al trono de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tipo de cristiano usted quiere ser? ¿Usted quiere ser un cristiano que, dicho en 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante, que usted va a encontrar con el Señor en los aires, pero en los aires también va a pasar por el juicio? ¿O usted quiere ser este grupo de vencedores en el Hijo varón, hacer parte del Hijo varón y ser arrebatados directamente para el trono de Dios? El alimento diario dice que es un vuelo directo, sin escalas. Entonces, hermanos, yo prefiero sufrir aquí en la tierra en cuanto vivo, vivir una vida restringida en comunión con el Señor, invocando el nombre del Señor. Yo prefiero llevar una vida, un camino apretado, una puerta estrecha, ser escogidos, pero hacer parte del Hijo varón. Amén. Gracias al Señor. Vamos al día sábado. Señor Jesús. 1 Corintios 15, versículo 24 nos dice así:
Luego del fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, y cuando haya suplido todo dominio, toda autoridad y potencia. Gracias al Señor. Esto aquí, cuando venga el fin, el Señor va a entregar el reino al Padre. En Lucas 19, 11 al 13, donde ustedes pueden ir hasta allá para ver, para corroborar que el Señor había ido para un lugar para tomar posición de un reino. En cuanto Él fue para tomar la posición, Él dejó a sus siervos aquí, y Él entonces dio para cada uno de sus siervos una mina. Entonces los siervos, unos de esta mina, lucró y hizo 10 minas más. Entonces el Señor le dio 10 ciudades para que él, y el otro que lucró solo 2, el Señor le dio tantas ciudades. Y tiene aquel que no ganó nada. Esto significa que el Señor se fue. Entonces el Señor no está más con nosotros físicamente, Él está con nosotros en el Espíritu, pero simboliza que Él fue para tomar el reino y nos dejó aquí como sus siervos, solo que no nos dejó a nosotros ociosos, Él nos dio dones a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ejercitar estos dones, hacer las cosas de Él, ejercitando los dones que viene la gracia, y cuando la gracia viene, más dones, más ejercicio de los dones hasta llegar al ministerio. Y ahí cuando llegamos al ministerio, Dios puede usar como su operación. ¿Entendió? Entonces es muy importante esto que el Señor nos dio. Entonces cuando Él regrese, tomar posición del reino, y cuando sus enemigos fuesen colocados debajo de sus pies, gracias al Señor, Él va a entregar el reino para Dios. Maravilloso esto. Vamos entonces para el domingo. Finalmente el domingo. Capítulo 15, 25, 26. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vamos para Apocalipsis capítulo 20 para que podamos ver más claramente sobre este tema. 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y ahí dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Gracias al Señor. Aleluya. Entonces, versículo 7 de Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subiendo sobre la anchura de la tierra, y dorrearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta.
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y aquí es el fin de Satanás. Satanás, cuando comenzó el reino milenial, el ángel tomó este dragón y lo colocó en una prisión con cadenas fuertes y quedó 1000 años. Y cuando terminó los 1000 años, Satanás va a ser suelto nuevamente. Y cuando él sea suelto, ¿sabe qué él hace? Él va allá, principalmente en Gog y Magog, a seducir nuevamente a las personas que no tuvieron su vida del alma tratada a limpio. Aún va a permanecer egoísmo, interés por sí mismo, amor propio. Para estas personas, tomen cuidado, porque Satanás lo va a seducir a usted, aún en los 1000 años. Espero que usted no haga parte de esto. Entonces ahí fue a seducir a una multitud de personas. La Biblia dice como la arena del mar. Pero el fuego del cielo vino y quemó a todos ellos. Y Satanás, gracias al Señor, fue lanzado para el lago de fuego. Fuego eterno, de azufre. Y allá ya estaba esperando la bestia y el falso profeta. Esto es el fin de todo. Pero pensamos que el último enemigo sea el dragón o Satanás. Pero no es así. Si nosotros continuamos con 1 Corintios 15, él dice así en el versículo 26. El último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte entró por el pecado. Entonces, el pecado introdujo la muerte. Y la muerte es algo terrible, tan terrible, que él se tornó el último enemigo. Entonces, cuando nosotros vivimos en la tierra, en la vida de la iglesia, no vamos a tocar en la muerte. Yo digo muerte espiritual, ¿está bien? Nosotros vamos a ser siempre positivos. Si alguien con historias nos llevan a la muerte, un viento frío, con una opinión contraria, esto nos hace mal. Nosotros nos sentimos mal por dentro si oímos tales palabras negativas. Es la muerte. Entonces no queremos oír. Vamos a limpiarnos con la sangre del Señor, invocando el nombre del Señor, para sacar toda esta suciedad de nuestro corazón, para que podamos tener un corazón puro. Y finalmente quiere decirles a ustedes, el versículo 28, una gran noticia. Pero luego de todas las cosas le estén sujetas. El versículo 28. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Aleluya. Entonces, el Hijo fue enviado por el Padre para una misión. El Hijo vino y murió por la humanidad. Con su muerte, Él introdujo la humanidad en Dios, un hombre en la gloria, amén. Y ahí, hermanos, Él entonces, cuando completó el reino de los 1000 años, Él entonces devolverá su obra, su reino para Dios. Entonces, ahora finalmente Dios recibe todo esto hecho por el Hijo. Entonces el Padre, que es Dios, sea todo en todos. Amén. Este es la conclusión de la economía de Dios. Jesús es el Señor. Dios sea alabado. Amén.